Buenas tardes. Damos una cordial bienvenida a quienes participan en la primera jornada de la 20ª versión del Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana, un evento tradicional del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, Antioquia, en el cual se procura reafirmar y reivindicar las identidades ancestrales de las comunidades andinas a través del disfrute y reconocimiento de sus músicas e instrumentos tradicionales. Buenas tardes para todos. Este año y por primera vez el Carnavalito se realiza con el apoyo de dineros gestionados mediante la convocatoria de apoyo a encuentros y festivales artísticos del Departamento de Antioquia en 2021, promovido por el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia. La organización de esta versión del Carnavalito la encabeza la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades. John Freddy Quintero Zuluaga, alcalde, y el Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, además de otros aportantes como el Consejo Municipal de El Carmen de Viboral, Avinal, Viboral Televisión, la Arcimarrona ESP, la ESE Hospital San Juan de Dios de El Carmen de Viboral, Casa Rosé Hotel, Cervecería La Continental, Mirador del Parque, Darío Narváez, Kiosco de El Parque, Cafetería La Especial, Darío Álvarez, Helados del Parque y el colectivo Músicos Andinos. En el 2021, el festival se realizará entre los días 15 y 17 de octubre y conmemorará su 20ª versión con la realización de eventos musicales y espacios de formación académica alrededor de la cultura y la atmósfera sonora de los pueblos andinos. Es por esta razón que hoy el Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana inicia su programación con jornadas académicas, presentaciones musicales y exposiciones en la Sala Montaña del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. Estos eventos se transmitirán por los canales oficiales del Instituto de Cultura y en la modalidad presencial se realizarán de forma gratuita y con aforo limitado para cumplir los protocolos de bioseguridad ante la contingencia provocada por el COVID-19. Bueno, para comenzar esta primera jornada del Festival Internacional del Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana, vamos a dar la bienvenida a Edwin Marín Mejía. Él es historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y obtuvo el título de historiador en 2004 con la monografía Algunos aspectos de la vida cotidiana de los pobladores de Cocorná entre 1872 a 1920. Dirigida en ese entonces por la docente universitaria Catalina Reyes Cárdenas. Lisette, y también te cuento que Edwin ha publicado algunos textos históricos como Cocorná desde tiempos prehispánicos hasta 1920, 2008, Cocorná, Tierra de Animales, 2011, Itinerario de un docente, 2012, y Aproximaciones arqueológicas para el Oriente de Antioquia, 2013. Y últimamente, en 2021, publicó el libro La ciudad de Remedios en el Oriente Antioqueño, parte 1 y 2. Tiene obras inéditas. Trabajó como docente en el área de Ciencias Sociales en la institución educativa rural El Junco del municipio de San Pedro de Sabana Larga, Antioquia. Actualmente es docente de Sociales en el municipio de Cocorná. Bueno, como acto de apertura de este Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana en su 20ª versión, le damos la bienvenida a Edwin Marín Mejía, historiador, quien nos va a compartir una charla titulada Culturas prehispánicas en el Oriente de Antioquia. Recibámoslo por favor con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien, qué bueno. Pues para mí es primero un gusto estar aquí en este recinto, agradecerles a la administración municipal, a los organizadores, especialmente al alcalde John Freddy Quintero, el alcalde, está aquí el alcalde, bueno. Un saludo especial para él, a Jason Castro Trujillo, a Diana y a Edwin, algunos de los organizadores que fueron los que me contactaron, me llamaron y me dijeron, Edwin, usted que le gusta tanto el tema precolombino, prehispánico, es decir, antes de que los españoles llegaran a estas tierras americanas, antes de que llegaran al altiplano pues oriental, dar una conferencia acerca de las comunidades precolombinas
en el oriente de Antioquia. Y yo le dije, bueno, no, vamos, ¿cierto? Ya he venido con este tipo de exposición en Río Negro, en la Casa de la Convención, a través de Facebook. También estaba en Marinilla, dando también la conferencia a través del canal de Vigías de Patrimonio de Antioquia. Yo hago parte pues de la red, también por parte de la Academia de Historia Antioqueña. Y bueno, hoy me toca aquí, el Carmen de Oral, me siento muy, muy contento. Y bueno, luego voy para Guarne, me están ya solicitando en Guarne, y próximamente para Remedios Antioquia, ¿sí o no? Entonces, la idea es como exponer este último libro que expuse sobre la ciudad de Remedios en el oriente de Antioquia, parte 1 y parte 2, pero específicamente yo les vengo a hablar hoy de las comunidades precolombinas en el oriente de Antioquia, ¿cierto? Entonces, digamos que este es un tema, no sé, puedo bajarle un poquito de sonido al micrófono, que lo siento con mucho sonido. Entonces, bueno, ¿qué tenemos en arqueología en el oriente de Antioquia? Son preguntas que van abordando. La verdad, yo no preparé la ponencia, pues, porque realmente tengo pues dominio del tema. Y bueno, una de las preguntas mías como investigador, como historiador, cuando estaba haciendo el pregrado de la Universidad Nacional, y a mí me apasionaba mucho el tema precolombino, es, bueno, el oriente de Antioquia fue ocupado por comunidades precolombinas. ¿Dónde están los hallazgos? ¿Dónde están las evidencias arqueológicas? Y de eso la verdad teníamos muy poco. Algunos informes que había levantado por ahí algunos arqueólogos de la Universidad de Antioquia, y que los plasmé pues en esos informes en aproximaciones arqueológicas para el oriente de Antioquia. La vez pasada hice esa conferencia aquí mismo, esa es la segunda vez pues que estoy aquí, pero esta vez vengo a hablar más que todo de Remedios desde la parte histórica, desde la parte de documentos del Archivo General de la Nación. Entonces, digamos que este trabajo fue culminado hace 5 años, y este año se dio la publicación del libro, pero la publicación es siglo XVI y parte del siglo XVII. Yo pienso yo que algunos de ustedes están familiarizados con los siglos, ¿cierto? Me estoy hablando específicamente del año 1560, 1550, cuando los españoles llegaron a estas tierras del oriente de Antioquia. Recordemos que una primera entrada de un conquistador fue, bueno, voy a tocar un poco del tema de conquista, porque lo que yo voy a exponer es a través de los documentos históricos. O sea, yo no me puedo inventar nada, pues, ¿cierto? Entonces es como la idea. En 1550 entra Pedro Oso, aquí al oriente de Antioquia. ¿Cuál es la entrada? La entrada es muy fugaz, pero es muy, digamos, sanguinaria. A su paso deja pueblos indígenas incendiados, muertes a los palenques. Después le voy a explicar qué consisten los palenques, defensas pues de los indígenas, y a su paso deja una mortandad, una cosa impresionante pues aquí en todo el oriente de Antioquia. Cuando digo el oriente de Antioquia es que empieza desde los lados de Samaná, del río Magdalena, más allá, y se mete y se viene hasta esta parte y llega al macizo central antioqueño, que es lo que conocemos como el Valle de Aburrá, y hasta que se encuentra con otro expedicionario que viene de la parte del norte, Cepeda, y ahí tienen unos altercados, y al hombre como que se achanta al conquistador y dice él lo captura, y después ahí pues se suelta, se viene pues, hay como un negocio ahí, y ya el hombre decide más bien devolverse, más o menos en 1550. Estos archivos sobre estas comunidades precolombinas las podemos encontrar de una manera detallada, más o menos, en Fray Pedro Aguado, en el tomo en recopilación historial, ¿sí? Si de pronto estoy hablando un poco bastante ligero, me dicen más suavecito, profesor, digo que me hable más suave para digerir esto. Entonces, digamos que esos documentos del Archivo General de la Nación que permanecen en Bogotá o que permanecieron, parte de ese archivo se incendió, entonces pocos los documentos que quedaron ahí. Entonces, las evidencias de 1550 en la plataforma del Archivo General de la Nación, que fue los archivos que yo exploré, prácticamente es nula.
¿Yo qué hice? En un principio cogí Aguado con recopilación historial, y en el primer libro que publiqué hablé mucho del tema de la conquista española, de los pueblos aborígenes que habitan la parte oriental, y listo, bueno, muy amañado, porque eso me lo contaba con muchas ganas, con mucho interés. El cronista era muy, a veces, bueno, volaba, mejor dicho, ahí en la literatura. Me gustaba más como la parte científica, la parte pues, real de la historia. Bueno, eso es lo que uno encuentra ahí, y él habla sobre el pueblo habla de algunas provincias, Cocosná, él habla, pero muy poquito, un fragmento chiquitico, de donde yo vengo, pues que yo vengo de Cocorná. Habla de los Amanáes, muy chiquito también, muy recortado, como que algo pasó ahí. Pero ¿qué pasó aquí con estos pueblos precolombinos? ¿Por qué no me hablan de ellos? ¿Por qué me los mochan los documentos? ¿Por qué me los mocha el cronista? ¿Qué pasa, cierto? Entonces era como una angustia que yo tenía. No, yo tengo que meter el dedo en la llaga en estas comunidades precolombinas. Bueno, por ese lado, es el cronista que mejor habla. Ningún otro cronista le va a hablar a uno de la verdad de las comunidades precolombinas en el oriente de Antioquia. Y entonces él habla de algunas prácticas. Entonces dice que los indígenas eran los amaníes y los pantágoras de adentro, zonas de vertiente, de montaña, del altiplano, que eran caníbales unos, los amaníes, que tenían costumbres diferentes a los pantágoras de vertiente, de tierra de adentro, del Magdalena, y prácticamente se estaba refiriendo a todas estas comunidades que habitaban el altiplano y la zona pues de vertiente de aquí del valle, ¿sí? El valle de San Nicolás y todo este valle pues de San José de la Marinilla. Bueno, por ese lado también habla de algunas prácticas mortuorias, cómo ellos pues enterraban a sus muertos, cómo los lloraban, algunas prácticas chamánicas, cómo se formaba el niño desde edades tempranas en este asunto pues del chamanismo, de ser un sacerdote de una comunidad, y cómo dirigir a veces los destinos, y bueno, etcétera, todo lo que tiene que ver con creencias religiosas, mitos y todo este pues imaginario que surcaban a esta. Entonces, la verdad, yo leí El Cronista, y yo en el primer libro yo lo cogí con mucha pasión y escribí, pero también tuve mucha prudencia. Pero cuando yo después de 5 años me vengo a enfrentar con las comunidades precolombinas en documentos del Archivo General de la Nación, el primer documento que cogí fue el Valle de las Gallinas, uno de los primeros, el Valle de las Gallinas, son 1200 folios. Uf, Dios mío, cuando empecé a leer, y el cronista Fray Pedro Aguado y parte de los cronistas que publicaron esas obras grandiosas, voluminosas, cogieron parte de documentos del Archivo General de la Nación y lo transcribieron. Yo ya tengo, por ejemplo, a Fray Pedro Aguado, ya no le estoy valorando su trabajo que hizo, pero ya le tengo pues las partes pues que él transcribió. El Valle de las Gallinas, quiero centrarme, bueno, en el año de 1557 es encomendado por la Real Audiencia de Bogotá el capitán Ascencio Salinas de Loyola, con el fin de pacificar a las comunidades, o de calmarlas, porque estaban en guerras, a las comunidades de aquí de todo lo que tenía que ver con la ciudad de Ibagué, de Tocaima, digamos que de Mariquita. Y bueno, entonces salió este capitán con algunos soldados y empezar a pacificar. Pacificar es que exterminar. O sea, usted le jura obediencia al rey o sufre las consecuencias. La consecuencia, una de las mayores, era la muerte, ¿cierto? Y una de las prácticas muy usuales entre los conquistadores que yo vi en los documentos es el ahorcamiento por medio de caullas, ¿sí? Amarradas al cuello, y a algunos indígenas les cortaban la nariz y les cortaban las orejas. O les obedeces al rey, y obedecer al rey, ¿qué era? Obedecer al rey era decirme dónde quedaban las huacas indígenas, dónde quedaban los yacimientos de oro, y bueno, ¿usted qué me puede tributar de su comunidad? Entonces todo lo que conocemos como alfareco, todo lo que está en el Museo del Oro, digamos que estas piezas arqueológicas, algunas que sobrevivieron a
a la conquista española, a la expropiación de España con respecto a América. Entonces era de alfarería, por ejemplo, quimbaya. Y esta quimbaya, que lo que llamamos quimbaya, mejor dicho, el cuento en Antioquia nos lo ha montado de una manera muy diferente. Entonces decimos que en Antioquia principalmente son comunidades de los quimbaya, comunidades de, digamos que los más presentados que eran los tahamíes siempre en el imaginario, desde el siglo XIX hasta hace poco, todavía incluyen investigadores, todavía sigue diciendo que los tahamíes fueron los indígenas tahamíes fueron los que ocuparon toda esta franja del valle pues de San Nicolás y todo esto. ¿Quién habla de él? Manuel Uribe Ángel. O sea, valoro mucho el trabajo de Manuel Uribe Ángel, valoro mucho el trabajo que hizo Fray Pedro Aguado, y ese trabajo, y valoro mucho el trabajo de los investigadores en Colombia, pero la arqueología y las ciencias sociales en cuanto a historia precolombina en el oriente de Antioquia y en Antioquia en general está en un vacío impresionante, ¿sí? Muy impresionante. ¿Qué sabemos de arqueología? ¿Qué sabemos de antropología histórica? Que pues en este sentido de comunidades precolombinas, y que nos cuenta la historia de eso, sabemos muy poco, y la verdad hay que decirlo, ¿cierto? Trabajamos, por ejemplo, los arqueólogos digo los arqueólogos porque yo, a pesar de que soy historiador, me daba la tarea de hacer el trabajo de un arqueólogo, y ellos trabajan con complejos cerámicos que se dieron, por ejemplo, para la zona del Magdalena Medio, que fue la charla que di anteriormente. Y complejo cerámico es una forma estilística de hacer alfarería. La verdad, yo iba a traer 2 vasijas, propiedad mía, pues, que yo la rescaté y la restauré, pero muy difícil uno andar con esos objetos porque eso hay que hacer un trámite ante el ICANN y todo eso. Y yo ayudé con el montaje del Museo de Arqueología en el municipio de Cocorná. Entonces, cuando hablo de alfarería, es una forma típica de en que los indígenas hacían la alfarería, si es globular, que es una forma de globo, si es subglobular, que es quitándole, digamos, la mitad del globo y haciendo, si es con cuello cilíndrico, si es con bordes evertidos, si es con bordes invertidos, es la boquita de la vasija, ¿cierto? Entonces, la arqueología nos cuenta mucho este tema, entonces nos habla de complejos cerámicos. Habla del complejo cerámico, por ejemplo, que se dio para esta zona y que yo los tengo referenciados en el libro. Hablo del complejo cerámico, el más antiguo, que es el complejo del Oro, ¿sí? El complejo del Oro se caracteriza por urnas mortuorias principalmente, también documentadas por Rachel Domató, que habla de urnas funerarias del Magdalena Medio, que son unas vasijas grandes, globulares, con unas marcas en espirales pues muy, muy bonitas, y con pinturas, ¿sí? Con cuellos cilíndricos alargados y con bocas pues decoradas y con tapas mortuorias. A veces colocaban un detalle de una persona ahí, de esa que vemos aquí en el carnavalito, pues esta imagen ahí, una tapa así en esa parte, y hacía parte pues de estos conjuntos del complejo cerámico del Oro, que es una cronología que le dieron, y aquí estoy utilizando datos que han dado los arqueólogos en Antioquia, principalmente el que ha trabajado para esta zona, que es Cardona, y él habla del complejo del Oro, una cronología que va en el segundo milenio antes del presente al 500 después de Cristo, ¿sí? Una cronología pues más o menos de 2500 años al complejo cerámico, ¿sí? A una forma estilística de hacer alfarería. Luego habla del complejo cerámico Butantán, que es del siglo VII hasta el siglo XII. El Butantán, yo iba a traer un cuenco del Butantán, que son los cuencos aquillados, que son como una especie de platillitos todos bonitos, pero no fue posible. Pero habla de que esa cronología fue del siglo VII hasta el siglo XII, XIII, ¿cierto? Una forma estilística de hacer alfarería. Ustedes aquí en el Carmen de Oral, que trabajan la alfarería, saben más o menos de qué estoy hablando. Y ya después, del siglo XI al siglo XVI, el complejo cerámico El Bosque, ¿cierto? Que también tiene una simbología. Las formas de la vasija tienen algunas representaciones en hojas, representaciones en estampados, por ejemplo, que se estampaba una tela ahí y quedaba impresa. Bueno, y así por el estilo. Entonces, ¿a qué voy? A que la situación es muy compleja.
comprender las comunidades precolombinas en el oriente de Antioquia no es yo decir, ve, es esto o es aquello. Tengo la última palabra, yo pienso que no la tiene nadie. Mientras nosotros aquí en el territorio sigamos encontrando restos de arqueología, sean lascas, que son especies de cuchillos pequeños, microlascas, que yo tengo muchas microlascas, tengo cuencos aquillados, tengo muchas hachas, o sea, la verdad hay que decirla. ¿Pero por qué? Porque para hacer este trabajo me tocó salir a recorrer el territorio de Cocorná, y en ese recorrido del territorio de Cocorná me encontré con una cosa de locos. Entonces, ya que dices, ya la idea es montar un laboratorio de arqueología en la casa. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí, esta imagen es la imagen de un petroglifo que tiene marcas del siglo VII del Butantán, porque la encuentro también en la alfarería, marcas muy pequeñas, como incisiones, y uno dice, no, eso fue con un machete, no, son incisiones Butantán con una lasca. Y también alguna simbología del complejo cerámico El Oro. Cuando estamos hablando del periodo formativo en Colombia. En Colombia hablamos del periodo más antiguo. ¿Cuál es el más antiguo? El periodo paleoindio, que según la National Geographic, por vestigios de ADN en las personas, en los restos que se encontraban en Alaska, el hombre ocupó más o menos de 16.000 años antes del presente, empezó a ocupar y a pasar el estrecho de Bering cuando en esas glaciaciones fuertes que se dieron. Si no estoy mal, creo que las últimas etapas pues del Pleistoceno, ¿cierto? Ya del Pleistoceno, el Ooceno, que hacia el año 11.000 antes del presente, empezó el descongelamiento total pues digamos, y por eso es bueno también ver algunos videos en arqueología, el valle por ejemplo de la sabana cundiboyacense, y este valle, se imagina uno, se empezó a descongelar gran parte, ¿cierto? Eso ya evidenciado pues por otros investigadores en el tema, que hablan sobre edades tempranas. Bueno, es complejo, es muy complejo, pero no por ser complejo este tema nos vamos a quedar, entonces fuimos o no fuimos ocupados por comunidades precolombinas con identidades propias, ¿sí o no? Yo les voy a decir y voy a afirmar como historiador, como investigador, sí fuimos habitados por comunidades con sistemas políticos, económicos, sociales complejos, tan complejos como los mayas, como los incas y como los aztecas, y que tuvieron sus organizaciones sociales muy particulares. Y entre ellos vamos a encontrar, ahora sí, vamos a entrar en el tema, ahora sí vamos a hablar de los indígenas, de las provincias indígenas que ocuparon el valle de San Nicolás y las zonas de vertiente, bueno, digo todo el oriente de Antioquia. Aquí estoy hablando de las provincias y tienen la hojita, ahí tienen la hojita, y quiero que colaboren ahí con la parte pues de la vista ahí para que los que nos están transmitiendo también puedan ver ese mapa. Encontramos esas provincias ahí regadas, muy chiquiticas, porque la verdad yo imprimí. Entonces empecemos con los amanáes. ¿Quiénes eran los amanáes? Los amanáes, cuando entraron a Aguado, eran unos guerreros belicosos, eran unos sinvergüenzas que no querían dejarnos hacernos la conquista a los españoles y no querían que nosotros explotáramos y le robáramos sus tesoros. Es mejor robar allá con todas esas riquezas que tiene. Sí, eso molestaba mucho al conquistador. Entonces para ellos eran unas personas despreciables todas las comunidades indígenas. Primer punto, eran muy despreciables. A la llegada de los españoles fueron los que más colocaron la resistencia. Los que más colocaron la resistencia en el oriente de Antioquia fueron los amanáes. ¿Y por qué? Por las evidencias. La ciudad de Remedios se funda. Les hablé que entonces este capitán Asensio Salinas entra en 1557 con un montón de soldados, con caballería, pues con caballos, perros y armamento, mucho armamento de guerra, digamos que escopetas, digamos como escopetas para que nos entiendan, y especie de arcabucos pues que disparaban, y también con lanzas, con escudos, con espadas, dagas, mucha daga española. Y bueno, y esto servía para amedrentar al indígena, que solamente se defendía con un arco, con una flecha, puntas de flecha en macana, principalmente en macana,
Ya para el siglo XVI hablábamos de puntas de flecha en macana y muy largas, por ahí de unos 6 centímetros más o menos, las puntas, porque hay evidencias ya arqueológicas y ya se encontraban en la zona de abajo, donde le envolvían una rama envenenada o a la punta, y esa era la forma de defensa de él, o con tiraderas, ¿sí? Tiraderas, lanzaderas, a partir de digamos unas piedras redondas, tipo alisadores, con que los antiguos alisaban, por ejemplo, la cerámica. Entonces esos alisadores sirvieron para las tiraderas contra los españoles, porque no tenemos con qué defendernos, y esta gente entró así de una manera muy belicosa, muy tremenda. De los armamentos de los indígenas, digamos que los armamentos no, pues, comparado con los de españoles, eran pues, y los españoles, la verdad hay que decir, los que entraron aquí, los españoles, eran máquinas de guerra, eran unos asesinos, eran asesinos, o sea, la verdad hay que decirlo. Lo que Ascencio Salinas, Loyola y los que entraron, ninguno tenía el símbolo de pie de acá, todos eran unos asesinos, como los asesinos que conocimos en la época de los 90 en Medellín, que mataban 10, 15, 20 personas más o menos, esos asesinos de que nunca nos han contado la historia de Medellín, pero eran unos verdaderos asesinos, inclusive hasta más, ¿cierto? Y por mucho tiempo en la historia de Colombia se le dio un tributo, los conquistadores, ¿cierto? Los conquistadores. Y por eso es que hoy en día, y valga la pena decir, el tema de patrimonio también tiene que reevaluarse. ¿Cuál es el patrimonio que nosotros verdaderamente consideramos? ¿El patrimonio de estos tipos, o sí o no? Un patrimonio que ha sido mal contado y que nosotros como docentes, porque yo soy docente en ciencias sociales, hemos, o en un pasado, en desconocimiento, fuimos perpetuando, pero por tradición y a lo largo de la historia colombiana, a la gente, y ahí hay un error, porque no habían investigadores que se metiera a un archivo general de la nación y empezara a leer los documentos de la época. Bueno, entonces los samanáes, tremendos, tanto que en 1557 entra, Ascencio Salinas de Loyola, y tenía un caudillo que se llamaba Francisco de Ospina, otro Hernando de Cabra Centeno, apellidos, un montón de apellidos, apellido Montoya, apellido Rodríguez, los apellidos que conocemos en Antioquia. Mejor dicho, nosotros somos descendientes, digamos que de españoles, padres españoles principalmente, y mujeres indígenas. Eso sí, ahí está. La marca indígena la tienen las mujeres, la marca española, pues los hombres, pues ahí está. Entonces, este fue un proceso que se dio en el siglo XVI, un proceso que fue tremendo. Entonces, cuando entran a la provincia de los samanáes, ¿qué es una provincia? Es un lugar central, es un pueblo central. ¿Sí? Es el pueblo principal que comanda alrededor de 20 o 30 pueblos indígenas. En eso, en la lectura juiciosa del siglo XVI, en los documentos del Valle de las Gallinas, me di cuenta de eso, y de un sinnúmero de documentos que podemos encontrar en este libro, en la ciudad de Remedios en el Oriente Antiguo. Entonces, ¿qué hace? Listo. Ascencio Salinas funda la ciudad de Victoria en 1557 y se queda en la ciudad de Victoria, que yo la referencio en aproximaciones arqueológicas para el Oriente Antioquia, cómo eran las casas, dónde queda la casa pues, digamos de los conquistadores, las casas pues, de los indígenas, cómo están distribuidos, pues una parte espacial, un trabajo muy serio que hicieron algunos investigadores, que yo cito y que lo recopilo porque me parece interesante que esto sea pues como de enseñanza para todo el mundo, pues que uno no puede desconocer el pasado, es que para qué desconocerlo. Bueno, una provincia comandada de 20 pueblos indígenas, ¿sí? Distribuidos alrededor de la provincia madre, o sea, de los samanáes. Samanáes 1, que quedaban ¿dónde? Quedaban por los lados de San Luis, los samanáes San Luis, río abajo el río Samaná, el río Dormilón, toda esa franja de San Luis, pues todo San Luis prácticamente, y parte pues de la parte de abajo del río Claro, sí, Río Claro y todo este valle, samanáes. Los samanáes cuando entra ofrecen tanta resistencia que hicieron salir al capitán lo hicieron salir de una. Estuvo 3 años pacificando, imagínense, duramente, desde 1557 hasta 1560, cuando ya Francisco de Ospina dice, no, yo ya tomé las riendas de esto acá.
¿Cuáles van a ser la rienda? Que con permiso los vecinos de la ciudad de La Victoria me voy a extender más hacia el norte. Y empieza a encontrar ahí a los mocunáis, ¿sí? Los hortanáis, perdón, vamos a hablar primero de los hortanáis. A los hortanáis, ¿cuáles son los hortanáis? Ocupan también la franja de San Luis, la franja de Granada, la franja de Granada y parte pues de Cocorná, ¿cierto? Los hortanáis, hombre, pero los hortanáis, ¿quiénes son los hortanáis? Fray Pedro Aguado no habla de los hortanáis, pero los documentos históricos sí. Leí varios documentos donde entraron estos conquistadores y empezó a ejercerse un comercio brutal de indígenas hortanáis, de la franja del río, digamos, del río, lo que es el río Caldera, todo el río Caldera, todo el curso del río Caldera. El río Caldera es el río principal, el que baja por Cocorná, luego se forma el Caldera, y al otro lado hay otros ríos pequeños, que es el Calderitas y la Carbonera, más allá en el lado de San Luis. ¿Qué hace este señor? Antes de, listo, yo no puedo más, soy Asensio Salinas de Loyola, váyase usted Francisco Espina, avance usted, haga la avanzada, con el permiso de eso sí, un negocio secreto entre los dos capitanes, él se va, con el permiso, sin permiso de la Real Audiencia, que era la que otorgaba la fundación de una ciudad, y Coy se viene con los soldados, y empieza también el exterminio masivo de los hortanáis, espada por allí, blandiendo espada por allá, perros, saquen indígenas donde puedan, de las piedras, y de todas estas partes del vertiente, y forma un despelote entre las comunidades, un descontento total, entre los hortanáis y más hacia el norte con los punchináis. Los punchináis ya habitan a San Carlos, ¿sí o no? A todo el valle de San Carlos, punchináis. Pero bueno, listo. Pero antes de eso también entró al valle el capitán, hay que decirle, el capitán Asensio Salinas entra al valle de la provincia de Las Gallinas o a la provincia de Mocuná. La provincia de Mocuná tuvo que coger a Argelia, parte de Sonsón, parte de Nariño, parte de San Francisco, parte de Sonsón, los mocunáis. ¿Y por qué le llamó el Valle de las Gallinas? Eso no lo explica Aguado, pero sí lo explica el documento. Llega con un par de gallinas y se las ofrecen a los conquistadores. Ese fue el recibimiento, con unas gallinas a los conquistadores. Y por eso es que Fray Pedro Aguado le llamó al Valle de las Gallinas. O cuando uno ve las cuaresmeras, las especies de águila, Huiteo wisoni, pasando por los cielos de Cocorná de una manera exagerada, yo no sé si aquí en el Carmen también se ve eso. Fray Pedro dice que en ciertas épocas del año pasan unas aves por encima del cielo sideral, muchas, que vienen de la parte norte del continente. Claro, son la especie Buteo wisoni, que viene de la parte del norte de Canadá, y algunas vienen como de Argentina, pues, de la parte sur, y que confluyen más que todo en principios de febrero y hasta marzo, y se quedan mucho tiempo. Pero a mí me extrañó un fenómeno, porque yo trabajo en la parte rural, a mí me extrañó un fenómeno, y porque las vi por allá en noviembre, una manada como perdida, como aislada de todo, y llamó ese territorio como los Pantágoras. Entonces, si nos vamos a Fray Pedro Aguado, Pantágoras, principalmente Pantágoras y Amaníes de adentro, ya. Samanáes, el término Samanáes, Hortanáes, eso se pierde, simplemente lo inventa como por mentar, pero él los agrupa en una familia. Agrupar a las familias en es un error, para mí es un error, pues, digamos, ahora con lo que yo sé, yo no agruparía ya y no hablaría de que estas provincias son de los Pantágoras de adentro y los Amaníes de adentro, según el cronista Guanó. Ahora bien, cuando entra Francisco de Espina al valle, sujeta a muchos indígenas, comercializan indígenas, los venden, los mandan con yuca y maíz, especialmente para las conquistas, por ejemplo, contra los colimas. Los colimas, ¿saben quiénes son los colimas? Los que protegían las esmeraldas. Imaginen mandando para que guerrearan contra los colimas. Entonces es un trabajo posterior que yo voy a hacer como investigador, porque yo de tanto leer esos documentos ya más o menos sé cómo seguir como una línea de acción para que esto no sea un trabajo solamente aislado, sino un trabajo de complemento. Bueno, a mí me gustaría que si, o sea, esto va para un ratote, mejor dicho. Yo aquí estoy como trasquilando calvos, y me perdonan, listo. Estoy como trasquilando calvos, pero ahí vamos. ¿Sí están entendiendo algo? Sí.
Bueno, si tienen preguntas, enseguida, como la conferencia me dijeron que es de 1 hora. Y entonces yo no sé si, a mí no me gustaría como pasar toda la hora hablando de las comunidades. Y bueno, voy a hablar en el término que nos concierne. Bueno, ¿y el Carmen de Oral qué? Usted ha hablado de todo eso, pero el Carmen de Oral, ¿estamos solos, estamos aislados? No, no. En los documentos, bueno, Francisco Ospina, desbaratado, funda la ciudad de Remedios de 1560, sin autorización. En 1560 hace 2 desplazamientos, que les explico aquí. Primero, bueno, en 1560 la primera ocupación que hace es donde Trejo. Trejo es un primo del capitán López Salcedo, enseguida les voy a hablar del capitán. Y llega al repartimiento y se hospeda ahí, en los toldos. ¿Listo? Pero Trejo ya tenía un repartimiento indígena es donde hay un conquistador que manda una colonia de indígenas con sus familias y las pone a explotar los minerales de oro y cosas así por el estilo, pues cosechar la tierra, el maíz, la yuca y todo pero entonces lo que hace es ir al repartimiento de Luis Trejo, porque hay evidencias ya documentales, y luego el hombre coge y, oiga hermano, usted no tiene permiso de fundar, o sea, le llegó el chisme, el mando, no, mandemos, ¿cómo vamos a dejar que este man siga para arriba? Oiga, y yo con esos intereses porque son tierras vírgenes, ¿cierto? Tierras para mirar, para conquistar. Entonces, no. Entonces el hombre le llega una notificación de la audiencia y sigue con su español hacia arriba de huida, hasta que llega en la zona del Caldera, traslada la ciudad de Remedios a la zona del Caldera. Ese fue el despelote total. Eso es una cosa impresionante. Yo la narro, pues no le estoy haciendo alegoría al libro, pero eso es lo que trato acá. ¿Qué es lo que pasa? Que el hombre forma hasta presidio y todo. Aparecen caciques y señores principales que empiezan a matar españoles, indígenas que le servían a los indígenas ladinos que hablaban el castellano con preparación de españoles y mujeres ladinas también indígenas, inclusive los mismos de las mismas comunidades empiezan a matar, y de otros lados de Colombia, ¿sí? También negros, digamos, africanos que entran para la explotación de mineral de oro a partir de 1560. Y entonces es una cosa impresionante. Matan los indígenas principales. Y estos indígenas principales son ahorcados en la ciudad de Remedios de 1561. Ojo, estoy hablando de 1560, que quedó en la zona del Caldera. Y yo me fui a la Caldera buscando los vestigios de la ciudad de Remedios. Y ellos montaron toldos, porque no quedaron por mucho tiempo, alrededor de 6 meses, 4 o 5 meses. Eso no lo hice aguado, lo hice los documentos más o menos, y uno como historiador, como haciendo las medidas y todo, pues uno más o menos, de tanto leer documentos, uno dice más o menos buscando como las variables, cómo pudo haber sido un poblamiento español. El hombre siguió, pues se siguió después de Caldera, donde hizo un daño, hizo un presidio. Ahorcaron 3 indígenas principales, entre ellos el cacique Guarní. Por eso es que me invitaron también, porque encontré ya los vestigios del cacique Guarní, y al cacique Guarní cogen y lo van a desmembrar, le van a quitarlos y lo van a pasar por toda la ciudad para escarmiento de todos los pobladores, de todas las encomiendas. Digamos que se repartieron más de 20 encomiendas. 20 encomiendas. Una encomienda es una agrupación de muchos indígenas al mando de un conquistador, es decir, digamos que le pertenecían 70 casas, y 70 casas era alrededor de 4 personas por cada casa. Entonces hagamos la conversión matemática, ¿sí o no? Alrededor de 200 personas, 300 personas, algunos con 500 personas, encomiendas de 300 personas principalmente. Entonces eran encomiendas y se la repartieron alrededor de 25 conquistadores, y los otros quedaron agraviados. Eso se forma un despelote, unas envidias entre ellos, una cosa brutal, que entre ellos mismos, inclusive al mismo Ospina lo van a intentar hacer suicidar, van a tratar de matar. Entonces la cosa pues se vuelve muy compleja en ese sentido entre los mismos conquistadores por las envidias. ¿Quiénes van a tener más indígenas? ¿Quiénes van a tener los minerales de oro? ¿Quiénes van a tener el poder de las huacas?
Y entre ellos mismos dicen, en los documentos antiguos, vamos a descabezarnos por los indígenas, Samanáes, Hortanáes, Mocunáes. Listo. Pero si nos vamos más hacia el norte, a esta zona de acá, encontré un documento, yo lo encontré, que nunca, no sé por qué Jaime Jaramillo Uribe, no sé por qué otros investigadores tan respetados en Colombia, tan buenos investigadores, ni de la Nacional, pues no sé por qué nunca los encontraron, que se llama el Misquemín. Hay un documento que se llama, si no estoy mal, tiene un nombre, pero no se refiere a los indígenas de Río Negro. El documento es de, se me escapan en estos momentos, pero llegué a que los indígenas, el documento dice, los indígenas que ocuparon el Valle San Nicolás y este valle de acá del Carmen de Iboral y parte digamos, de Marinilla fueron los guarramanáes. Sí, estamos en tierra de los guarramanáes. Esto es tierra guarramaná. Y los guarramanáes estaban emparentados con los cocosnáes, y los cocosnáes estaban emparentados con los amanáes, y los amanáes estaban emparentados con los mocunáes y con los hortanáes y punchináes, tanto del norte como del sur. Hortanáes tanto del norte y del sur, por eso se habla Samaná del norte y Samaná del sur. Entonces hay que entendiendo, comprendiendo todo esto. Eran hermanos, eran las provincias del sur, no eran las provincias del norte, eran las provincias del sur. Y entonces, claro, al ver allá, al estar en la culata ya, Francisco de Ospina, en una culeta mirando al valle de Punchiná y ¿cómo hago para entrar y ahí convencer a estos punchinadas que están rebotados y están colocando mucha muerte española y me están colocando tanta resistencia? No sabía qué hacer. Y entonces se entera a Luis Trejo, le dice al cuñado, hey López Salcedo, necesito que, no sé, comunicación. Y se viene López Salcedo. No lo quería sacar, no lo quería dejar salir. Pedroso, encontrar el mítico Pedroso en los documentos del siglo XVI. Y la cosa ya se me está poniendo clara. Que yo encuentro un documento de Pedroso en un documento del siglo XVI, para mí es una cosa genial. ¿Y sabe qué hizo ese conquistador en 1550 para entrar con los soldados? Los amenazó de muerte, con quitarles las propiedades, con expatriarlos, imagínense. Y Aguado dice que no, que entró de una manera muy pacífica. ¿Sí? No, él los amedrentó. Entonces, eso es lo bueno de los documentos originales del siglo XVI. Entonces, ya se imaginan ustedes lo que he vivido y lo que yo viví en tiempos de pandemia y mucho antes de tiempo de pandemia, a estas horas de la tarde, cogiendo un documento de 1200 hojas, tratando de una letra del siglo XVI, pura paleografía, ¿sí? Digamos, tratar de comprender esas letras, lo del escribano, lo del conquistador, la letra del conquistador, tratando una maravilla total. Eso es algo que muy pocos en la vida, me disculpan pues, se pueden pegar ese viaje. Voy a hacer una pausa aquí y voy a tomar un poquito de agua. ¿Sí? Faltan 10 minutos. Bueno, listo, no. Entonces, como dijo Beethoven, acta de la fábula, la comedia ha terminado. Oiga, no, ¿por qué digo que las comunidades precolombinas fueron emparentadas con estas? Porque desde el siglo VII, lo que yo vi allá en el museo, es lo que yo encuentro en Cocorná, es lo que yo encuentro en San Carlos, es lo que yo encuentro en Río Negro, ¿sí? Es lo que yo encuentro en todo el oriente de Antioquia. Esas mismas formas punteadas, los que han tenido las ganas de visitar el museo, esos punteados que hay ahí, todo eso, los mismos encuentros, punteados al borde de la vasija, con puntos perimetrales, 3 hileras o 4 hileras, con puntos perimetrales borde de la vasija, con borde vertido, todo eso se encuentra en Cocorná. Incisiones en la parte del cuello de la vasija, también. La cocción que no supera los 1000 grados, que la cocción que no supera los 1000 grados es una cocción en términos arqueológicos. Usted parte de la vasija y si tiene pinta muy negra y pinta muy café y colores así en café, no supera los 1000 grados. La que supera los 1000 grados tiene solamente un color.
más o menos un color, que es el color, lo que llaman material, bueno, un material muy, muy naranjado, así, lo que supera los 1000 grados de temperatura. Entonces, cuando hablamos de ferrería, marrón inciso, complejos cerámicos, bueno, eso es aplicable para cualquier investigador, cualquier arqueólogo, pero a la hora de escribirlo y dar el mensaje tenemos que ser muy claros con eso. Sí, no podemos hablar de siempre de marrón inciso, siempre de material ferrería, como los más antiguos en Antioquia. Hay complejos cerámicos hidratados con carbono 14 y que marca una dispersión en la cerámica. Dispersión es que esta cerámica la encuentro aquí, la encuentro en Cocorná y la encuentro mucho más allá. Eso es dispersión de la cerámica, por eso es tan importante cuando uno encuentra un objeto en alguna parte. He encontrado modificadores de cráneo. Un niño de un colegio donde yo vine, La Piñuela, donde yo trabajaba, ya medio en el traslado para la zona urbana, un modificador de cráneo colgado en la cala, en la sala de su casa. Me pareció chistoso. Yo tengo 2 modificadores de cráneo, me van a arreglar otro, me van a regalar un modificador de cráneo. ¿Y esto qué tiene que ver? Con las comunidades que ocupaban el Magdalena Media. Yo los llamo con comunidades con las cabezas achatadas, los cuales narra Guado, hay que valorar el trabajo del cronista, y con la cerámica, que son en tabla, que son como una tablita con una nariz salida así como estilo de pájaro, con una coronita pues muy bonita, que están algunos en la Universidad de Antioquia, hay algunos tienen por ahí unos particulares también, y eso se referencia mucho con los modificadores de cráneo. Esos modificadores de cráneo se encontró tanto en la parte sur de los Amanáes y en la parte norte de los Cocosnáes. Pero ahí aparece, por ejemplo, la provincia de Misquesmina. Ahí aparece un montón de pueblos indígenas que la verdad, eso es poquito. Ese mapa que yo le di en el libro, pues, por ejemplo, ahí les pasé un mapa a los que tienen el mapita. Bueno, ahí está. Pero en las últimas partes pues, de este libro están pues, digamos que ahí están por ejemplo pueblos de los Guarramaná, nombres de caciques y señores principales, la cosa más brutal, o sea, es una cosa de locos. Yo lo hice transcripciones de esos nombres, ¿sí? Entonces están por ejemplo la provincia de Guarramanáes, los pueblos indígenas que conforman a los Guarramanáes de esta zona, estaban los de Paca, Utín, Chos, Guana, Ibiquimín, Per, Pupés, Yumá, Cubir, Anticata, Ambo, Mopaz, Eripe, Wor, Cor, Quemí, Karma, Patún, Noquén, Pipiror, Tení, Cacán, Masmité, Huanquequimina, Huanqueminiqueniguna, sí, en términos largos, es una cosa. Entonces, ese no es el mapa que les di ahí, no, pero eso es un poquito, eso es un puñado chiquito de pueblos. Es que estamos hablando de provincias. Y usted me dice, pero es que los arqueólogos no han encontrado esas provincias aquí en el altiplano. ¿No será que no las han encontrado? ¿O será que ya las encontraron y no se han dado cuenta? A través de la cerámica. A través de la cerámica. Es que la cosa es muy sencilla. Yo encontré la provincia indígena de los Cocosnáes. Y en la provincia de los Cocosnáes, rodillos o pintaderas, volantes de uso para hilar algodón, material cerámico de una temporalidad de 9000 años del presente hasta el siglo XVI. Algunos objetos españoles por ahí. Pero la provincia la especifica mucho el documento. Entonces dice que la provincia de los indígenas de la Loma de Cocosná está la provincia hacia la parte tal, hacia 7 leguas, está la provincia tal, hacia el tal. López Salcedo organizó todo esto y López Salcedo fue el que dijo que vaya a los Guarramanáes, métase usted y me da el favor y va por los Guarramanáes, a la provincia de los Guarramanáes. El río Guarramaná significa río negro. ¿Viste? El río negro significa, en términos precolombinos, el río Guarramaná. Y la provincia de los Guarramaná está por ahí, que circundan todo el río Guarramaná en un alto del río Guarramaná. La verdad a mí como investigadora me queda muy difícil pues meterme, buscar aquí donde queda la provincia, por ejemplo, del Carmen de Oral, pero sabemos por historia que las comunidades precolombinas estaban interconectadas entre sí.
y una vía de comunicación de los Cocosnaes con las provincias de acá del norte o con los pueblos de acá del altiplano era a través de la quebrada La Hundida, de Cocorná, que era el camino antiguo donde los pobladores de Cocorná salían aquí al Carmen de Ural. Y estoy hablando porque yo he leído documentos tanto del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX y de los documentos de principios del siglo XX. Hay un caso que le da el nombre a la vereda Mazotes y me habla sobre una pareja que viene a casarse aquí al Carmen de Ural y recibe el nombre de Mazotes, pero por los azotes que le dio digamos, la que no está de acuerdo con que casara con una mujer de aquí del Carmen de Ural. Es un documento que yo encuentro en el Archivo Judicial de Medellín, en la Universidad Nacional, que estaba allá cuando era mi tiempo, cuando estaba haciendo el primer trabajo como historiador. Entonces era una ruta, o sea, habían rutas, lo que conocemos rutas, digamos, de herradura hoy en día, rutas coloniales, que nosotros los historiadores dicen, no, esas son rutas coloniales, la ruta del virrey, la ruta del conquistador, no, rutas prehispánicas. Y aquí hablamos principalmente de 3 ciudades que marcaron el altiplano: la ciudad de Remedios, hacia allá; la ciudad de Arma, hacia allá; la ciudad de Arma, bueno, principalmente el territorio era gobernado por la provincia de Antioquia, de Remedios y de Arma, pero también lo que fue Cocorná pertenecía a Victoria, toda la franja de Cocorná era Victoria, y ya esta parte de aquí, parte de esta franja, estamos hablando del siglo XVI, año 1500, punto aparte de esto, pertenecía a Remedios. O sea, digamos que los límites a lo largo del tiempo ha tenido configuraciones muy diferentes. ¿Listo? Configuraciones muy diferentes. Pertenecíamos a tal parte, luego a tal parte, luego a tal parte, y eso sí, los políticos y toda esta gente pues que tiene poder entonces, ¿qué les digo? Estamos hablando de un patrimonio inmaterial e inmaterial. Qué bonito y qué bueno que ustedes y los que están presentes aquí, los que están escuchando, qué bueno que hayan escuchado esta conferencia. No sé si es conferencia, yo lo veo más como una charla pedagógica, porque podríamos ir a charlas científicas, ¿cierto? Donde yo le puedo hablar de microlascas, lascas, bruñidores, alisadores, metates, y puedo hablar de los complejos cerámicos y periodos pues en la historia de Colombia, pues que esos los estudia uno con los muchachos y da uno las cronologías, las temporalidades y bueno, cómo analizar estos objetos también, ¿cierto? Bueno, ¿qué más puedo decir? Esto apenas está empezando. Esto es un comienzo. Es un comienzo. Digo que el Oriente de Antioquia tiene mucha arqueología, tenemos mucha arqueología. No nos descuidemos con ese patrimonio indígena, ancestral, que es lo que hoy estamos inaugurando hoy, el carnavalito. Música conectados con los ancestros, ¿sí o no? Con el pasado. Es que somos de madres indígenas, españolas muy pocas, más de madres indígenas, como las quieran imaginar ustedes, de padres españoles, que muchos de esos errores españoles están aquí plasmados, porque a veces nosotros somos así, como tan dispares los antioqueños, nos queremos, nos amamos, nos abrazamos, pues después nos damos dando cuchillazos, navajazos y puras dagas, ¿cierto? Estilo daga española. ¿De dónde nos viene eso? Entonces, ¿y dónde somos ese vino que nos tomamos, ese vino de España? ¿Dónde lo encontramos? ¿Y cómo llegaba aquí a esta zona del Oriente? ¿Cómo esos conquistadores? Esto para una puesta en escena aquí tremenda, un conquistador con sus botijas de vino, tomándoselas aquí, con sus indígenas trabajando allá en la parte miserable de la vida y todo eso, ¿cierto? Donde se daban un montón de abusos. Eso es una cosa impresionante. Entonces yo los invito, el que pueda tener la oportunidad, sin mentir, no es por yo me lo di. Y yo más de 4 años y 20 años como investigador, investigando, y todavía voy a seguir investigando, porque yo les dije, ya sé por dónde va el hilo y quiero ir en busca de esas variables históricas. Y esto no ha terminado.
Eso no, porque si vamos a hablar del poblamiento del siglo XVII aquí en el Valle, es muy diferente. ¿No? Decía que se asustaron. Oiga, no. Bueno, no, hasta aquí yo pienso, si tienen preguntas, vamos a las preguntas, y porque yo no me puedo extender porque tengo que ser pues muy, con el tema, tengo que ser muy prudente, ¿cierto? Y ahí me disculpan pues que me haya extendido, pero no. No quise presentar esto con diapositivas porque creo que con diapositivas yo no hubiera avanzado 3 pasos, mejor dicho, ¿cierto? Entonces mejor dejar la cosa así. Sí. Buena tarde. Buenas tardes. Caballero, ¿cuál era el hábito de vida de estas personas que eran prehispánicas? ¿Cuál era su práctica con el entorno? ¿Cuál era su cultura? Bueno, ¿cuáles eran las prácticas cotidianas? Las prácticas cotidianas de estas comunidades, hay un documento muy hermoso, que me impactó mucho. Y tiene que ver este documento en que los indígenas de las provincias y de los pueblos se reunían en ciertas épocas del año, o en una época en especial, y celebraban la fiesta de la madre de las comidas. Se da la fiesta de la madre de las comidas. Por eso es que Fray Pedro Aguado dice que en algunas comunidades los indígenas tenían la costumbre de emborracharse y recordar cosas pasadas y de pronto llegar a alguna agresión. Pero entonces en este documento encuentro la fiesta de la madre de las comidas. Entonces se reunían en ciertas épocas del año y celebraban un festejo a la comida, a la yuca, al maíz. Es una alegría total. En los cultivos de ellos sembraban algunas cositas, algunas cerámicas las enterraban inclusive ahí, en los cultivos. Y por eso es que en los cultivos a veces encontramos volantes de uso, pintaderas, con simbologías, sellos muy particulares. Eso pertenece al mundo del simbolismo. A ver, yo diría que era tan diversa, para no extenderme, era tan diversa como la simbología que encontramos en los volantes de uso, que es una simbología. Por dicho, eso es lo que yo estoy rescatando. La simbología de los cocosnais, por ejemplo. Y entonces este petroglifo tenían conexión con el cosmos, ¿sí? Con el universo. Y esa representación en espiral posiblemente representaba la vida, el aire, los elementos de la naturaleza. Y a partir de ahí ellos querían representar algo. Digamos que la representación que ellos hacían era a través de la cerámica, marcaban la cerámica y hagan ejercicio. Vaya a cualquier museo que le muestren volantes de uso y usted se empieza a investigar esas formas de los volantes de uso, esa simbología. Y esa simbología usted le dice muchas cosas a nivel espiritual y a nivel, digamos, material. Entonces hay toda una vida para recrearse. Esto no ha sido estudiado realmente por los arqueólogos, que es lo que uno quisiera que pusieran a hablar los objetos. Los objetos hay que ponerlos a hablar y ojalá fuera cada uno de ellos, cada uno de esos objetos. Entonces esa es una vida en contemplación con el cosmos. Lo que no tenemos las grandes pirámides mayas, donde se sacrificaba gente, ¿sí o no? Aztecas, sacrificios humanos. Perú, Inca, sacrificios humanos. Pero tenemos estas montañas, donde los sacrificios humanos, hasta el momento, evidencias en la arqueología antioqueña no hay. Y si hay lo contrario, que alguien diga algo, pues yo no he encontrado registros de cosas así, pues. Porque es que, digamos que a lo largo de la historia, lo más tenaz que ha sufrido la humanidad y las comunidades, cualquier comunidad y civilización del mundo, el miedo a las sequías. Sí. Y usted ve esto desde el periodo paleoindio, desde el 8.500 años del presente, esto ha sido ocupado de un permanente hasta la llegada de los españoles, que se lo llevan para la ciudad de los Remedios, fundando la ciudad de Remedios hoy en día, y sacando los indios por allá y algunos indígenas devolviéndose también, pero también haciendo vida
y parte de esa simbología la encontramos en algunos objetos, por ejemplo en el Museo de Cocorná y en el Museo de Remedios Antioquia, porque ya estoy haciendo las comparaciones y hay con qué probarlo a los científicos, a los investigadores, porque es que a mí lo que me gusta también es aplicar, yo no soy un científico y no trabajo pero sí, el laboratorio mío, ¿sabe cuál es el laboratorio mío? El lugar donde yo me paro y encuentro un objeto, una Alaska, ese es mi territorio. Y en ese territorio me hago las preguntas. Y en ese territorio hago la lectura del paisaje. Miro la quebrada, miro la fauna, miro la flora, miro el cielo. Si es posible, la noche estrellada. Sí, la importancia de uno encontrar un objeto de 700 años de antigüedad, con eso usted empieza a recrearse cómo vivían ellos. Aguado dice que ellos fabricaban sombreros en Iraca. Sí, claro. Sí. Yo también, yo ahora que tengo una finca en Cocorná, en plena montaña, allá en medio del bosque, yo tengo que tener un sombrero de Iraca en la casa porque no a mí me da dolor de cabeza. Y ellos utilizaban camisas de Iraca también. No eran desnudos como decían del todo, no. También tenían sus camisas de Iraca, las volvían flexibles, volantes de uso para fabricar prendas de vestir para los niños. Eso también los hacían. Y con sus simbologías propias, cada pueblo con su simbología propia. Esos volantes de uso es de cada pueblo con su simbología propia. O intercambio entre pueblo y pueblo. Porque había intercambio entre mujeres, pues, para casarse. Yo iba a buscar a la mujer allá, el otro iba a buscar a la mujer acá, y había un intercambio. Porque eso iba a mantener, ¿qué? El equilibrio, ¿cierto? Esto que conocemos, y acá los hallazgos arqueológicos del Carmen de Oral son impresionantes. O sea, eso para no extenderme pues mucho. No sé, bueno, ahí dejamos. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, muchísimas gracias por venir a compartirnos su conocimiento, todos esos años de investigación, porque muchas veces pensamos que investigador es el que hace una maestría y en 2 años saca una investigación corriendo como loco, y realmente no se trata de eso la investigación. Entonces, muchas gracias por esto que nos comparten. Hace unos días me llegó la noticia de que en Cocorná hay una comunidad indígena que desciende de los Pantágoras. Y yo quedé sorprendida porque precisamente investigo con comunidades indígenas. Entonces yo quisiera saber si usted conoce de algunas de estas comunidades que todavía se mantengan aquí en el Oriente. Bueno, digamos que es un tema, hasta el momento, dicen que es la zona de San Francisco, donde hay unas comunidades que, bueno, o sea, primero, ¿cómo le llegó la información a usted, cierto? ¿Quién le dijo que había una comunidad indígena? Pues no. Pues digamos que hay unas personas que quieren tomar la identidad de los cocornenses, es eso. Hay personas hoy en día que quieren volver a nosotros como cocornenses, algunas comunidades, y que vienen apoyados por los Guiba de la Sierra Nevada de Santa Marta y apoyados por otras comunidades, quieren formar resguardos indígenas en Cocorná. Sé que, ¿por qué? Porque el Estado lastimosamente no responde a los designios del pueblo. Y los designios del pueblo es proteger la naturaleza, o sea, proteger las reservas naturales. Bueno, no sé, esto tiene que ver con el patrimonio que tenemos todos los seres humanos. Sí, donde hay un desgaste de la producción de los suelos, una cosa de locos. Donde todo el mundo quiere donde todo el mundo quiere hacer billete a costa del daño ambiental. Quiere hacerse rico, pero ¿rico para qué? Sí. Entonces el que tiene más quiere tener más, pero ¿para qué? Para destruir lo poco que tenemos de este planeta, que ayer decía uno que viajó al espacio, no sé, escuché, que qué es lo que hay abajo, vida, y qué es lo que hay arriba, muerte en el espacio, que eso fue lo que me impresionó, lo único que vi fue eso, que arriba hay muerte y abajo hay vida. ¿Sí o no? Entonces es la realidad, eso es la realidad. Entonces, a lo que digo es que hay gente, digamos que quiere hacer de Cocorná en ciertos sectores, proteger las aguas, volverse una comunidad. Vamos a retomar los cocornenses, su imaginario, su construcción mental. Y eso está bien, pues a mí no está mal, está bien.
porque ellos tenían los cocosnaes, los guarramanaes, estas comunidades tenían, pues, le digo la verdad, a las comunidades de Centroamérica, Norteamérica, Suramérica les llevan algunos años, interpretación del cuidado de la naturaleza y todo eso. Soy feliz de que aquí no hayan pirámides, soy feliz, porque eso me indica que no hubo tanto sacrificio humano. Soy feliz de que aquí hayan montañas y hayan cerros, con muchos árboles, con mucha fauna y flora. Por eso Cocosná, el lenguaje pantágora, y gracias al cronista Gómez, significó la tierra de animales. ¿Sí? La tierra de animales. Estas tierras, el Guarramaná, los Guarramanáes, el río Negro, el río de la vida, el río de vida, ¿cierto? El río de vida. Todo esto es el territorio de vida, ¿sí? Y así por el estilo. Hay que conservar el patrimonio. No sé cómo vamos a hacer nosotros, por eso vine aquí. Por eso estoy parado aquí y de pronto me siento un poquito como con confianza hablarles a ustedes, no me siento como con tanta pena, que la sentía al principio, pero ese es el objetivo mío. El objetivo mío es, bueno, ahí les dejo la pregunta a ustedes. ¿Qué vamos a hacer con todo esto del patrimonio? Con las culturas ancestrales, precolombinas. ¿Qué vamos a hacer con todo ese legado que los españoles arrebataron y que la historia hoy en día quiere volver a esto es de ustedes? Ustedes tienen que apropiarse. Piensen en su territorio, cuiden su territorio, ámelo para los que vienen. Ustedes ya se dieron el gusto aquí, pero los que apenas vienen no se han dado el gusto. ¿Cómo se lo van a dar? ¿Cómo quiere que se den ese gusto? Y es que el territorio, la verdad, el territorio es de todos. Cuando yo hablo del Carmen de Oral y hablo de Cocorná, estoy hablando de lo mismo. Pues qué pena, de San Francisco, de San Luis, estoy hablando de lo mismo. El territorio es de todos los que ocupamos esta franja aquí oriental, y de todos los antioqueños, y de los colombianos, si llegamos a entendernos un poco mejor. Pero este territorio es de todos. Esta es la gran maravilla, esta es la gran riqueza que nosotros tenemos. Vaya siempre una mata de yuca y eso le da una cosa impresionante. Y en estos días saqué una yuca así. Una yuca, yo me tomé una foto con la yuca allá en la finca. Una yuca así. Y vaya usted como hace una yuca con un sancochito o con un sudadito, como eso es lo mejor, eso se me hace agua la boca, mejor dicho, mejor me quedo callado para no babearle aquí este escenario. Bueno, dale. Era Edwin Marín Mejía, historiador, que nos compartió la charla titulada Culturas prehispánicas en el oriente de Antioquia. Muchas gracias. Un aplauso para él. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a tener la primera muestra musical de esta versión número 20 del Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana, pero los invitamos a que continúen con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa en la transmisión que se hace a través de las redes sociales del Instituto de Cultura y de la Alcaldía Municipal del Carmen de Iboral, mientras se prepara la logística para la presentación a la estudiantina del Instituto del Carmen de Iboral. En un momento regresamos.